Si yo te contara que en el año 2006 la Fórmula 1 estuvo cerca de regresar a México en un circuito nuevo creado en la Riviera Maya, ¿me creerías? Is that Clark going slowly? It is, it's Clark! Oh my goodness me! Hamilton's back in position again! Here comes Dempsey! Dempsey's got to go forward! It's got to be... Lewis Hamilton is the world champion. Hola muchachos, bienvenidos sean de nuevo a Skyline Racing. El día de hoy les voy a contar la historia de algo que pudo ser, pero que como todo en este país, lo que está hecho al ahí se va y a las carreras nunca sale bien. Hoy les voy a hablar del Autódromo Mantarraya, un autódromo que iba a ser construido en Cancún para traer a la Fórmula 1 de regreso. Antes de hablar de este proyecto fallido, vamos a hablar un poco de la historia del Gran Premio de México. Vamos a hablar de por qué la Fórmula 1 abandonó este país en dos ocasiones. En 1962, la pista de Magdalena Michuca recibió la primera competencia válida para un mundial de Fórmula 1, que se corrió a 62 vueltas. El último año que se vivió de esta primera época fue en el año 1970, donde varios fans invadieron la pista e incluso un perro invadió y dañó el auto de Jackie Stewart, quien abandonó la carrera. En aquella carrera habían alrededor de 70,000 asistentes al Autódromo Hermanos Rodríguez y ni el ejército pudo controlar el sobrecupo del inmueble. Tras este hecho, la FIA decidió quitarle la concesión al Gran Premio de México y tardaría 16 años más en volver a tener en territorio nacional a la Fórmula 1. Luego tuvo su segunda etapa que tras varias negociaciones, una remodelación y mejoras en la seguridad del circuito, el Autódromo Hermanos Rodríguez volvió a albergar una carrera de Fórmula 1 entre los años 1986 y 1992. Durante esta época, la Fórmula 1 en México tuvo un apoyo increíble. El presidente de aquel entonces, Carlos Salinas de Gortari, era un gran fanático de la Fórmula 1, quien no dudó nunca en aportar a este deporte y mientras estuvo su mandato, la Fórmula 1 siempre tuvo la seguridad de correrse en territorio nacional. En 1992 la historia fue totalmente distinta, ya que la falta de apoyo de la industria privada, así como la falta de patrocinadores, el poco interés que había ya en el pueblo mexicano y la creencia de que un Fórmula 1 contaminaba más que una fábrica, terminó por lapidar la continuidad de la Fórmula 1 en México. Así es como esta segunda etapa terminó en 1992 con la última carrera del Gran Premio de México. Después de 23 años, la Fórmula 1 regresó a México en el año 2015. Sin embargo, durante estos 23 años se buscó que la Fórmula 1 regresara a este país. Uno de estos esfuerzos promovió el que quizá fue el intento más grande de traer de nuevo a la Fórmula 1 a este país, que fue el de crear un nuevo autódromo construido en Cancún que llevaría el nombre de Autódromo Mantarraya. Cancún es la joya turística de nuestro país, es una de las playas más visitadas del mundo y es ampliamente conocida por turistas tanto mexicanos como extranjeros por sus playas hermosas, su pintoresco paisaje, su excelente comida y el ambiente mexicano que da a estas hermosas playas un toque único y especial en el mundo. Así que en el año 2005, el entonces gobernador de Quintana Roo, Joaquín Hendrix Díaz, tomó como suyo un proyecto que habían encabezado varios empresarios hoteleros, como José Chapur Sahul, que era la de construir un autódromo ubicado en un predio entre Cancún y Puerto Morelos, en Quintana Roo. Autódromo Mantarraya fue el nombre provisional que se le dio a este proyecto. Sin embargo, se cree que el nombre final de la pista iba a ser Autódromo Internacional de Cancún. Este nuevo autódromo iba a traer de regreso a la Fórmula 1 en el año 2006 e iba a consolidar a Cancún como el destino turístico por excelencia en México y que iba a explotar esa capacidad de turismo que tiene la Fórmula 1 alrededor del mundo, ya que permitía a Cancún entrar en ese pequeño grupo de selectas ciudades que entran en un calendario de Fórmula 1. Existe muy poca información o muy pocas imágenes de lo que iba a ser el circuito oficial. Sin embargo, yo recuerdo que cuando era pequeño mi papá me compró una revista en la que detallaba más o menos este detalle. Y esta imagen que están viendo a continuación es la que yo recuerdo haber visto en esa revista. El circuito en sí iba a medir 4.9 kilómetros. Iba a ser un circuito con unas curvas bastante monótonas, a decir verdad, con una sección adentro de un óvalo. El plan era traer a la Fórmula 1 y usar el óvalo para traer categorías como la NASCAR o la IndyCar. Este circuito iba a ser diseñado por el ya conocido Hermann Tilke, diseñador de muchos de los circuitos que actualmente ya conocemos en la Fórmula 1, como Malasia, Abu Dhabi, etcétera, etcétera. Este circuito, a pesar de su forma peculiar, no prometía realmente mucho, debido a que eran curvas muy monótonas, parecidas entre sí, y la parte oval que a título personal, en una carrera con lluvia, con los muros tan pegados a la pista como suele ser en un óvalo, iba a generar banderas rojas interminables y un sinfín de detenciones por la peligrosidad que pudiera darse en este circuito. Aunque el circuito aburrido y monótono, el proyecto parecía ir bastante bien. Tenía la voluntad
tanto del gobierno como de iniciativa privada. Tenía el visto bueno de la FIA, en el que incluso se llegaba a detallar que ya existía un contrato firmado por cierta cantidad de años para tener a la Fórmula 1 en México, y según las estimaciones del gobierno, esta sola carrera iba a traer una ganancia de 170 millones de dólares como parte de la derrama económica que la Fórmula 1 deja. Pero entonces, si el proyecto era tan potencialmente bueno, ¿por qué nunca se llevó a cabo? Hay muchos factores que llevaron a la cancelación de este, y vamos a irlos mencionando poco a poco. El primer retraso que se dio en la construcción de este gran premio fue por culpa de las tierras que se iban a ocupar para la construcción del mismo. Este circuito tenía que estar construido en el 2006, sin embargo, se retrasó hasta 2007 porque las tierras en donde iba a ser construido este autódromo no podían ser compradas. Hubo muchos litigios por la posesión de los terrenos que inevitablemente retrasaron este proyecto. Por lo mismo, una carrera que fue anunciada en el 2005, que iba a ser terminada en el 2006 y que iba a poder albergar la carrera en ese mismo año, terminó siendo retrasado hasta 2007. Luego, en una entrevista con el presidente de la Federación Mexicana de Automovilismo, Héctor Calatayud, comentaba que el regreso a la Fórmula 1 a nuestro país era lejano porque ya no se contaban con los recursos para la construcción de este autódromo. Pero la idea recobró fuerza entonces cuando el gobierno federal ratificó la construcción del autódromo, mientras que el representante de eventos internacionales de México, Luis Aperti Llobet, anunciaba la adquisición de 800 hectáreas para la construcción de la pista. Sin embargo, en 2006 hubo un huracán que azotó la costa de la Riviera Maya, uno de categoría 5 que dejó graves daños a su alrededor, el huracán Vilma. Esto fue uno de los motivos por los cuales se dejó de apoyar financieramente a este proyecto, derivado a que por el paso del ciclón ahora había otras prioridades en las que invertir el dinero, sin tomar en cuenta que la construcción de la pista era a fondo perdido y que solo la Fórmula 1 iba a traer la recuperación de ese dinero invertido para el circuito, algo que no le gustaba a la iniciativa privada, ya que no tenían la certeza de que iban a recuperar la inversión que estaban realizando. Incluso en una entrevista con Henry Bonilla, director de F1Latam.com, con Christian Epps, representante en América de Hermann Tilke, comentaba lo siguiente sobre la construcción del Autódromo Mantarraya. Henry Bonilla le pregunta: sin duda estamos ante la persona correcta para preguntar sobre el Autódromo Mantarraya, proyecto que llevaría nuevamente a la Fórmula 1 a México. ¿Qué sucedió con esto? Precisamente es el proyecto por el cual vine a Tilke hace 6 años. Lo estaba liderando en Cancún y de hecho sigo viviendo allá. El Autódromo Mantarraya fue una realidad. Ya teníamos un contrato de la Fórmula 1 firmado con Bernie Ecclestone. Contábamos con un grupo de inversionistas, el apoyo político, pero las cosas en México se complicaron. Vino el huracán Vilma, destruyó a Cancún en gran parte, entonces lógicamente hubo otras prioridades en ese momento. Se sigue contemplando el tema, pero no es fácil. La recuperación de una inversión semejante y buscar nuevamente un grupo empresarial es complicado. Entonces el problema con la posesión de los terrenos, el huracán que azotó la Riviera Maya en aquel entonces y el abandono de la industria privada a este proyecto fue uno de los primeros motivos por los cuales este proyecto empezó a morir poco a poco. No obstante, de acuerdo con el diputado Alejandro Alvarado, coordinador de la fracción del PRD en Quintana Roo, que es un partido político, el proyecto nunca tuvo pies ni cabeza. Ahora no solo está suspendido, sino que está cancelado. El legislador dice que el proyecto nunca funcionó, que nunca se pusieron de acuerdo ni empresarios ni políticos y que todo el mundo decía que sí, que todos aparecían en las ruedas de prensa, muchos salieron en fotos, pero nunca se realizó nada en concreto. De hecho, agrega, la construcción del autódromo en Cancún estuvo mal de su origen porque los organizadores de la Fórmula 1 tenían ciertas expectativas que no se les cumplieron y los inversionistas no pusieron ni un solo peso, así que realmente nunca hubo nada en serio. Entonces aquel proyecto fracasó por un sinfín de errores que no dejaron de cometerse. Muchos alegan que hubo corrupción en la construcción de este autódromo, la falta de interés de la autoridad pública y de las iniciativas privadas para llevar este proyecto a cabo, los terrenos y el huracán al final terminaron por lapidar este proyecto. Se estimaba que el gasto para la creación de este autódromo iba a ser de 200 millones de dólares. Se pretendía recuperar con que el Mantarraya iba a tener una asistencia de 120,000 personas que iban a abarrotar las gradas de ese autódromo para la Fórmula 1. No solo eso, sino que el complejo iba a ser utilizado para otras actividades deportivas, conciertos, actividades culturales, etc., que iban a llenar este autódromo constantemente y que iban a estar trayendo un flujo de dinero. Sin embargo, al final el proyecto terminó por morir debido al poco interés que se le dio. La última oportunidad que tuvo este circuito de ser construido la tuvo en el periodo entre el año 2011 y el 2015. Con la llegada de Checo Pérez a la Fórmula 1, México intentaba recuperar esa plaza que había perdido. Para que la Fórmula 1 regresara a este país se barajaron muchas opciones. Retomar de nuevo en Monterrey el parque fundidora como un circuito de carreras que ya había sido ocupado para la serie kart y la Champ Kart y que solamente iba a llevar ciertas adecuaciones para llevarlo de nuevo a la Fórmula 1.
la construcción de un circuito callejero en Guadalajara, también la construcción de un circuito callejero en la Ciudad de México, la remodelación del Autódromo Hermanos Rodríguez, que al final sabemos que fue la ganadora, y Cancún de nuevo estaba en la lista. Se asomó de nuevo la posibilidad de la construcción del Autódromo Mantarraya. Sin embargo, esta fue inmediatamente eliminada debido al elevado coste que iba a llevar la construcción de un nuevo autódromo, y se dijo que si la Fórmula 1 llegaba a Cancún, iba a ser en un circuito callejero que iba a ser mucho más barata su construcción. Y así es como este proyecto terminó por morir definitivamente. Un proyecto que la verdad era bastante interesante, sin embargo, la falta de verdadera voluntad de las autoridades al final fue lo que terminó decidiendo el destino de este circuito. Este proyecto se quiso hacer rápido, al ahí se va, sin de verdad un verdadero plan para la construcción del mismo, y al final el autódromo terminó siendo sepultado junto con todo este proyecto de turismo que iba a llevar el nuevo autódromo de Cancún. Y pues bueno, esa fue la historia del extinto proyecto del Autódromo Mantarraya. Espero te haya gustado esta historia, y si es así te pido que la compartas con tus amigos, que le des al botoncito de la manita arriba y que te suscribas para que sepa que este contenido te está gustando y que yo pueda seguir subiendo videos. Más adelante seguiré trayendo historias, opiniones y artículos que vayan de acuerdo con el automovilismo tanto nacional como internacional. Así que espero que esto te haya gustado. Yo soy Elio Navarro y muchas gracias por darle click a este video y muchas gracias por sintonizar Skyline Racing. Hasta luego.